se dan a través de la lectura y de la escucha. O si uno le puso de resonancia, qué sé yo, tema, composición, la vaca. Entonces se pone a hablar de la vaca y digo, ¿en qué momento hicimos en qué momento hablamos de la vaca acá? ¿Qué sé yo? Habría que buscarle la vuelta, la vaca como animal sagrado y la religión y el animismo, pero eso es muy rebuscado, ¿sí? Entonces, preferiría un texto no muy largo, digamos, no muy largo, por eso es que no utilizo la palabra ensayo, un texto no muy largo, pero que tenga que ver con algo que hayan escuchado, que les haya llamado la atención. Les puede haber llamado la atención por el lado de la religión, por el lado de lo social, de la organización totémica de lo social, por el lado de la clínica, por el lado de decir, che, esto me pareció que tal cosa que se decía de la neurosis obsesiva, etcétera, etcétera, digamos una cosa así, que siempre digo, es personal, puede ser individual el trabajo o puede ser de parejas, de dos personas, sí, de pareja, ¿ok? ¿Alguna especificación más? ¿No? Háganme así y así porque así. No, gracias. Ok. Gracias, muchas gracias. Bien. Se entendió. Gracias, Roberto. Perfecto. Ustedes saben que, bueno, he tenido algunas dificultades familiares, por razón por la cual no estoy ni en la ciudad que estoy siempre, y que hicieron que por un momento piense en suspender la clase, pero después me pareció que no daba, porque ya la clase anterior tuvieron unas jornadas, o algunos de ustedes participaron en unas jornadas de psicoanálisis de adolescencia, entonces no me pareció que tenía que suspender. Pero bueno, les pido disculpas si hoy estoy un poco más disperso que otras veces, pero bueno, estoy atravesando algunos inconvenientes familiares. Me encantaría que esos inconvenientes sea que en mi vida se haya cruzado la China Suárez y tener problemas de ese tipo. Digo, bueno, tengo problemas familiares, me crucé con la China Suárez, ahora estoy tratando de arreglar la cosa. Lamentablemente no me crucé con la China Suárez, así que estoy arreglando inconvenientes, ni siquiera son problemas, ¿sí? Bien, de lo anterior, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario, algún pedido de aclaración de lo que ya hemos visto en lo anterior o en los anteriores encuentros? Pues si no lo hay, vamos a empezar. Les quería preguntar, porque se me han perdido algunas notas, estoy en una habitación de hotel, para que se hagan una idea. ¿Hasta qué página habíamos llegado? ¿Alguna tiene...? Me parece que habíamos terminado alrededor de la página 80. 80, sí, tal cual. Muy bien, 80. Es decir, que habíamos empezado a ver algunas cuestiones del animismo. ¿Sí? Algunas cuestiones del animismo. Bien, vamos a hacer como una especie de mapita en el que nos vamos a mover. ¿Sí? El mapita en el que nos vamos a mover va a tener al menos dos ejes. ¿Sí? Al menos dos ejes. Un primer eje que tiene que ver con la construcción de discursos en lo humano, ¿sí? La construcción de saberes, de discursos, de desarrollos en lo humano, ¿sí? Que arrancan con una visión del mundo que Freud va a llamar el animismo, ¿sí? Y que es una visión del mundo, es como una concepción del mundo y del hombre en el mundo, porque uno tiene un lugar,
en ese mundo, es una concepción del mundo y del hombre en el mundo que va a tener un desarrollo por el lado de la religión, porque las religiones se van a basar en este sustrato animista, con algunas características, por ejemplo, una técnica que es propia de esta concepción del universo y del hombre en el universo, una concepción técnica que es la magia. Es llamativo, pero una vez que uno agarra esta manera de ver las cosas y dice, bueno, cómo hacían los magos sus ensalmos, ¿sí? La próxima vez que vaya a la iglesia y vea algunos rituales de que hay cosas que se hacen, se pasan unos inciensos, uno empieza a ver la cosa de otra manera. Y una visión diferente después de la religión que tiene que ver con el saber científico. Hay muchos epistemólogos que marcan una línea de continuidad, ¿sí?, de cómo lo precientífico se va conectando con lo científico. No sé si alguna vez leyeron un epistemólogo que se llama Alexander Coiré, que él muestra cómo la ciencia está enormemente improntada por saberes que son precientíficos. Me olvidé de uno, que es el filosófico. O sea, tenemos el animismo, después tenemos la religión, después tenemos los desarrollos filosóficos y después la ciencia, ¿sí? Freud mismo va a haber partes del texto donde lo va a marcar en continuidad. Hay otros epistemólogos que marcan una ruptura drástica entre todo lo precientífico y lo científico propiamente dicho. Pero son todos saberes que nos transmiten una concepción del universo o una concepción del cosmos o una concepción del mundo y un lugar del hombre en el mundo, es decir, una idea de lo que es el hombre. ¿Okay? El hombre en términos genéricos. Le hombre, sin H, con N y B corta, como lo escriben hoy en día algunos dentro de algunos discursos. El hombre y la mujer, todos y todas, todes. ¿Okay? Entonces, tenemos un eje a pensar por ahí y otro eje, lo digo porque voy a ir leyendo cosas de Freud, pero también voy a ir saltando porque si no, no avanzamos. Otro eje tiene que ver con cuál es el origen de las leyes. ¿Cuál es el origen de la ley que cada uno de nosotros como sujeto tiene incorporada? Todos nosotros como sujetos tenemos incorporada cierta dimensión legal, incluso en el mundo de nuestros deseos. Nuestros deseos, que parece la cosa más anárquica que hay, a cada uno le gusta lo que quiere, cada uno hace de su cutis un pito, decía mi mamá, no lo decía exactamente así, pero más o menos así, ¿sí? Porque el deseo tiene eso, ¿sí? Y sin embargo, la ley a la que obedece nuestro deseo tiene un origen, de la misma manera que las leyes tienen un origen. Entonces nos encontramos con pensadores como Jean-Jacques Rousseau o Locke o Hobbes, que en la historia del pensamiento humano dijeron las leyes arrancaron así, de una manera. En general son consensualistas. Un Rousseau era un tipo que decía que el hombre es un buen salvaje, pero en determinado momento se tiene que juntar con los otros y hacer algunas leyes que rijan la convivencia. ¿Sí? El espíritu de las leyes es garantizar una convivencia armoniosa. ¿Sí? Otros tipos como Locke, como Hobbes, decían el hombre es el lobo del hombre.
El hombre es el lobo del hombre, el hombre es un hijo de mil putas que quiere agarrar a otro hombre y esclavizarlo, sacarle sus propiedades, sacarle su mujer, sacarle. Entonces, ¿qué pasa? Hay que generar una especie de monstruo legal, un leviatán, ¿sí? Que sea el lobo grande que nos cuida a todos, ¿sí? Que nos cuida de cada uno de los pequeños lobos. ¿Sí? Son maneras de pensar cómo el ser humano se dio leyes. ¿Sí? La perspectiva psicoanalítica es que hay una dimensión de la ley que es inconsciente. Hay una dimensión de la ley que no es consciente, que es inconsciente. ¿Sí? O casualidad, poca gente se enamora y se casa con la hermana. O casualidad, poca gente se enamora y se casa con su madre. O por lo menos hasta el siglo XX las cosas eran así. Uno no iba al altar con la mamá. ¿Sí? Y esto no es casualidad. Esto no es una cuestión aleatoria. Esto es porque está rigiendo una ley exogámica, una ley que postula la exogamia, que el psicoanálisis llamó el complejo de Edipo. ¿Sí? Ahora, esa dimensión que dice que el objeto del deseo debe ser un objeto exogámico, no puede ser entendida sin una ley que diga esto no. ¿Sí? Esto no. Entonces, hay un eje en todo lo que vamos a leer, particularmente en el 4º capítulo, hay un eje en el cual Freud dice, escuchando a los neuróticos, escuchando a mis pacientes, a partir del material que traen mis pacientes, a partir de los síntomas que traen mis pacientes, me hago una idea de que en el origen de la ley hay algo que estos otros autores no dijeron. En el origen de la ley hay un asesinato. En el origen de la ley hay un crimen. En el origen de la ley hay el asesinato de alguien que en una horda primitiva, en un agrupamiento humano en el cual había una figura que es la que luego vamos a llamar el padre, la que en las generaciones posteriores vamos a llamar el padre, ¿sí? Hay una figura que era la figura central, que era el que imponía su propia ley como capricho. Ese era el que mandaba, ese era el que tenía todas las hembras, ese era el que todas las mitologías lo reconocen como matando y devorando a sus hijos. Ese era el que todas las mitologías lo reconocen como matando y castrando a sus hijos. La humanidad ha nacido así. Lo que ha adjuntado el deseo inconsciente de un sujeto con la ley, lo que adjuntó el deseo inconsciente del sujeto con la ley fue un crimen. Hemos matado a una figura y en el momento en que la matamos hemos instaurado entre todos la ley. Vamos a tratar de seguir, eso ustedes me van a decir, eso es un mito, es un cuentito. Sí, así como lo estoy contando yo, es un cuentito, pero vamos a ir tratando de ubicar qué argumentos nos da Freud, y me interesan más los argumentos clínicos, lo de los pacientes varones cuyos sueños tienen que ver con una figura paterna feroz, los pacientes obsesivos
que suelen presentar, en el caso de los varones, figuraciones de la paternidad feroces. Soñé que mi padre me penetraba por la fuerza. Alguna vez les he aconsejado, creo que es a ustedes que les aconsejé, una película que se llama Carácter, que si mal no recuerdo es una película holandesa. Si no es holandesa es dinamarquesa, pero me parece que es holandesa, ¿sí? Que muestra cuáles son las figuraciones que hay del padre, qué figuraciones puede tener la neurosis obsesiva del padre. Para aquellos de ustedes que sean lectores o que se cuelguen leyendo, pueden leer de Kafka, Carta al Padre. Como un neurótico figura el propio padre, ¿sí? Se los digo porque yo en la primer encuentro con ustedes les contaba, Freud no era que se fumaba 3 porritos y empezaba a escribir. Freud era un tipo que escuchaba a los pacientes y cuando escuchaba a los pacientes iba armando teoría. Y no había paciente que no le dijese, no había paciente neurótico obsesivo que no le dijese, mire, a mí me gustan las chicas, pero yo cuando me quiero acercar a una piba me inhibo, me cohíbo, la verdad que no puedo, estoy embarazado, inhibido, reprimido, cohibido, no puedo, y cuando Freud se ponía a trabajar, ¿por qué? De las inhibiciones, síntomas y angustias de esta buena persona, encontraba que esta buena persona tenía la imagen de un padre prohibidor, de un padre que le prohibía, de un padre que le diga, no te toques eso, de un padre que en vez de permitir el acceso al objeto del deseo, era un padre que prohibía. Entonces Freud dice, bueno, este debe haber tenido un padre muy severo, y este otro, y también un padre muy severo, y este otro también un padre. Che, ¿no será que en la historia de la humanidad hubo alguna vez una figura enormemente severa que cuando se te paraba el pito ibas a una hembra, como él tenía todas las hembras, te castraba y te mataba? Y que en la ontogénesis individual de cada uno de nosotros queda algún registro filogenético de esa historia de la humanidad. Yo lo he hablado a ustedes con esto. Freud tenía esas ideas. Freud tenía la idea de que todo lo que le pasó a nuestros padres, Freud en alguna, yo me río un poco cuando escucho sobre constelaciones familiares. Yo en general tengo la concepción de que incluso las terapias más hilarantes, incluso las terapias más locas, cuando se ponen a escribir algunas cosas que tienen algunos núcleos de verdad. No son delirios absolutamente alejados de cualquier núcleo de verdad. La gente cuando se pone a escribir tiene núcleos de verdad. Y acá hago un enganche con ustedes. En general a la gente de esta materia yo le pido alguna reflexión y alguna resonancia personal, porque aunque digan algo que no tiene nada que ver con el psicoanálisis o sea contrario, seguramente tiene un núcleo de verdad y personal. ¿Sí? Un psicoanálisis es eso, es algo que busca eso, la singularidad de cada uno, ese punto de verdad en lo que dice. ¿Sí? Entonces, les he contado, Freud tiene una teoría de que los padres han tenido una vida y en la vida de los padres hay algo de lo que hicieron que incide en nosotros. Que un padre haya abandonado a todos sus hijos incide. Después habrá hijos que serán abandónicos ellos mismos, o habrá hijos que sostienen la paternidad a capa y espada, por más que la mujer sea la China Suárez y se esté con todos los tipos y qué sé yo, y los tipos dicen, no me separo porque la familia y porque yo soy un buen padre. Doy un ejemplo y le pido, decir que la China Suárez no va a escuchar esto. En general empieza a surgir un nombre y a lo mejor la tipa es como una beata, es la Madre Teresa de Calcuta, pero los medios te dicen que existe alguien que se llama la China Suárez que le saca al marido a todas las otras mujeres. A lo mejor es una ficción eso, yo no sé si existe.
Así no, ninguno sabe, claro, no saber, sí, no sabemos cómo es la mina realmente. Pero eso creo que pasa con toda la gente, eso de que me parece que todo lo que es, no sé cómo se dice, el chimento, eso te vende eso, como que te acerca, vos conocés la vida de esta persona, ¿qué sabemos? Exactamente. No sabemos ni nuestra vida, no sé saber la de la China. Claro, exactamente. Y en general es ese no saber, está bien. Pero qué fuerte cómo se crea ese imaginario social, ¿no? Sí, Es tremendo. sí, O sea, yo por mi trabajo, por ejemplo, ahora que tengo redes sociales, veo y digo esto que decís vos, cómo se construye y cómo se hace focalizar en una mirada, ¿no? Porque digo, en una misma situación donde por lo menos hay mínimamente 3 personas involucradas, solamente se hace foco en una sola, ¿no? O sea, se hace foco en una sola y se la caracteriza, se la impone, o sea, dicen, esta persona es la culpable y es así, con estas características. Muy bien. ¿Y cómo se puede afirmar eso? Muy bien. Ahora te doy la palabra, Eva. Digo, por un enganche, yo dije hoy vamos a hablar a Freud más que nunca, así que te respondo a vos, le doy la palabra a Eva y después nos vamos a Freud. Pero imagínate, Celeste, o imagínense ustedes, que cada uno de nosotros sabemos un montón de cosas. Cada uno de nosotros sabemos dónde guardamos el salero, cada uno de nosotros sabemos cuáles son los zapatos que nos gustan, cada uno de nosotros sabemos cuáles son los programas que nos gustan, pero lo humano se instituye sobre una base de no sabido. Lo esencial no lo sabemos. Lo esencial de nosotros mismos de verdad no lo sabemos. Como lo esencial de nosotros mismos no lo sabemos, como lo esencial es no sabido, ponemos teorías, ponemos discursos, ponemos saberes. Voy a empezar bien despacito. Como lo esencial de nosotros es no sabido, le creemos a nuestros padres cuando hablan de nosotros. Porque vos desde chiquito eras un muchachito muy estudioso y siempre pedías que te regalen libros y entonces uno cree que es así y se pone a estudiar y se pone a comprar libros. Porque vos desde niña ya tenías un mal humor de qué sé yo y entonces sobre ese no sabido se van llenando de data, de discurso que tiene que ver con el otro. Sobre eso mismo, sobre ese mismo no sabido, vienen las teorías que explican nuestro lugar en el mundo, vienen las filosofías, vienen las cosmogonías, vienen las explicaciones de la sociología. Entonces uno dice, no, bueno, porque la sociedad avanza y la subjetividad de la época, y todo eso viene y se apoya y se instaura sobre un lugar de no sabido, de algo que uno no sabe. Por eso estuvo bien la frase, uno no sabe de uno mismo, va a saber cómo es la China Suárez, ¿sí? Es a partir de este lugar de no sabido, es a partir de este lugar de ignorancia, si se quiere, respecto de uno mismo, que cualquier sociedad que maneje bien los medios te puede hacer creer cualquier cosa. Es siglo XX cambalache, bueno, siglo XXI súper cambalache. Entonces uno cree de verdad que hay una mina que le coge, qué sé yo, a lo mejor esa no existe, tal vez sea no más que un divertimento de la Matrix que te hace pensar que las cosas son de una manera cuando las cosas son de otra manera. Entonces, Eva, perdón que me acerco así, pero tengo armada una silla arriba de una mesa y arriba la computadora y acá una mesita que deben servir el café. Tengo arreglado así una especie de raro consultorio y no veo bien. Eva, me parece que levantaste la mano. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Nada, quería comentar algo justamente a lo que decía Cintia respecto a todo este tema de la China Suárez. Es muy cómico como hasta le armaron un perfil psicológico con un síndrome X, incluyeron a Freud y a Lacan. Era sorprendente cómo, sí, sorprendentemente atroz cómo construyen la personalidad o la forma de una persona sin conocerla. Pobre piba, Sí. la verdad que
El síndrome de Ubris, el síndrome de Ubris, del que hablaba Nelson Cato, que decía no sé qué político, construyen algo que uno no sabe si pasa por ahí, por otro lado. Sí, sí, efectivamente. No escuché el diagnóstico que le hicieron. Me gustaría encontrarme con ella acá en la pieza del hotel para hacerle un diagnóstico, pero no creo que venga. No, pobre, me mató eso, porque le pusieron que tenía un síndrome de algo y lo explicaban a través de Lacan, del deseo de uno es el deseo del otro. No, increíble, pobre. Sí. Bueno, ese es el modo. Fíjate cómo es la cuestión. Porque estamos hablando de eso. Cuando yo digo hay una especie de no sabido que nos habita, y es un no sabido esencial. Ese no sabido esencial no es cualquier no sabido. Porque yo hay muchas cosas que no sé. Yo no sé el nombre de las lunas de Júpiter. No lo sé. No sé el nombre de la luna de Júpiter. Para mí no me cambia la vida. Sí que tiene una incidencia directa en mi vida el tema de que hay algo en el deseo que por el hecho de ser inconsciente me es no sabido. Roberto Cueva, en tanto deseante, hay algo. Roberto Cueva, en tanto deseante, su posición de deseante se para en un punto de no sabido, en un punto de no lo sé. Es ese tipo de frases cuando alguien dice, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Hay un núcleo de verdad en eso. Hay un núcleo de verdad. ¿Por qué uno conoce a una persona y dice, he conocido a la persona de mi vida, la conoce, a los 3 meses y dice, no era, paso con otra? Ahora sí conocí a la persona de mi vida, no era, paso con otra, paso con otra, paso con otra. ¿Por qué? Porque hay en el fondo algo que uno no sabe. Esa cosa que uno no sabe se llama la represión. Entonces hay un no sabido que me habita, que es esencial, ¿sí? Que concierne el deseo y que se llama la represión. Si la gente está habitada por eso, ¿cómo encuentro yo una solución para posicionarme como deseante? ¿Se entiende? Si yo no sé, si la base de mi deseo me es no sabida, porque me has reprimido, como diría Freud, reprimido primordial, ¿sí? Si yo no puedo ubicarme en el deseo que me habita, no me puedo ubicar bien, porque eso está tachado por la represión, porque eso me es inaccesible por la represión. Una salida para ese punto de no sabido, una salida, que es la salida neurótica para el punto de no sabido, es encontrar una respuesta al deseo en el deseo del otro. Es decir, yo no sé bien cómo pararme en el deseo, pero veo que esta otra piba que está muy buena está con este tipo. Y como yo no sé realmente a nivel del deseo qué es lo que me causa a mí, qué es lo que me motiva, pues bien, articulo una posición subjetiva que es el deseo del otro. Leo el deseo del otro. ¿Cuál es el deseo de Pampita? El deseo de Pampita es estar con... Y hablo de otra persona que no sé si existe y no sé cómo es, y no estoy hablando boludeces porque no sé si existe. Pero hago del deseo, es el deseo del otro, la posición subjetiva en la cual yo me erijo como deseante. Entonces, ¿qué querés? Al macho de la otra. ¿Pero por qué querés al macho de la otra? Porque es de la otra, porque lo quiere la otra. Y si lo quiere la otra debe saber por qué eligió al Manguera, no me acuerdo cuál, porque había uno que le decían el Manguera no sé qué cosa. ¿No? ¿No había uno que le decían el Manguera? Bueno, sí, es verdad. Sí, bueno, es No me pidas el apellido, pero sí, es verdad. bien, Le decían así, sí. era un chileno, Valenzuela. me parece, un el tipo Manguera chileno. otro chileno. Valenzuela. Entonces, Valenzuela. Manguera, si la otra tiene al Manguera Valenzuela,
Y bueno, yo no sé, pero si lo tiene la otra, yo me posiciono como deseante y ahora lo quiero porque lo quiere la otra. Y empiezo a desear lo que desea el otro. Y empiezo a desear lo que desea el otro. No es una cuestión de maldad, no es una cuestión de mal carácter, porque en la vida, yo que trabajo con gente todos los días de mi vida, les garantizo que en la vida hay bichos. En la vida hay bichos que ven la felicidad en el otro y esa felicidad los descompleta. O sea, lo ven a Messi con la esposa y con los 3 nenes, todos divinos, ganando millones de dólares, qué sé yo, y se la quieren arruinar por envidia. O sea, me quiero comer a Messi para después que salgan los diarios y la mina, la esposa de Messi, que era feliz con su marido, con sus hijos, romperle todo en 40 pedazos. ¿Por qué? Porque sí. Hay bichos así, que no es el deseo del otro y me pongo, es una cuestión verdaderamente envidiosa, que no es más que una posición en el deseo, la envidia. Lo que tiene el otro a mí me descompleta, lo que tiene el otro a mí me lastima, lo que tiene el otro a mí me posiciona como carente, como faltante, como castrado. ¿Por qué ella tiene que tener un hombre y millones de dólares y yo no? O sea, cae un efecto de castración en mí porque la otra lo tiene. Entonces, ¿cuál es mi...? Lo voy a decir de una manera muy ordinaria, muy ordinaria. Vos te sacarás las fotos en la revista Caras o no sé qué otra revista de la cosa de la felicidad en el barco del Mediterráneo, pero yo cuando lo llamo, él viene a chupármela. Y no estoy seguro que se lave la boca antes de darte un beso cuando vuelve. No estoy seguro. Lo digo de una manera bien ordinaria, pero es una manera bien ordinaria de cómo un bicho, en este caso una hembra, puede ser un bicho macho, no estoy diciendo, o un bicho no binario, le arruina al otro la vida. Fíjate, cada vez que le des un beso, acordate que si algo me gusta de tu marido es la manera en que me hace un cunilingus. O sea, es como una especie de encarnación de una posición de envidia que no es más que una posición infantil. Porque uno tiende a decir, bueno, son bichos, es una mierda, hay gente que es buena. ¿Sí? El psicoanálisis, la mala nueva que trae, es que todo es infantil horrible, quiero matar a mi hermano, Caín matando a Abel, o no me acuerdo si era Abel que mató a Caín, corríjanme porque la verdad Sí, que no, Caín Abel. Sí. Caín mató a Abel, o sea, Sí. las ganas de matar al hermano, de quedarse con todo el hermano, la gana de joder al otro, esto de los niños, ir a la plaza y en el arenero sacarle el juguete al otro, llevárselo, esto los adultos lo tenemos, el tema es qué hacemos con eso que tenemos. Entonces, hay personas que dicen, te saqué todo lo que tenías, porque de ahora hasta el día que te mueras, cada vez que te saques una foto con tu marido, mi vulva la vas a tener acá en la cabeza. Porque yo lo llamaba y el tipo me gustaba lo que hacía. Y andaba desde el lugar del tipo a decirle, te está mintiendo. Salió en toda la revista del mundo. Te lo vi en el celular. ¿Se entiende? Entonces son posiciones subjetivas. La envidia es una. La patognomónica de la neurosis es el deseo del otro. Entonces yo ando en la vida, todos mis amigos estudian abogacía. ¿Qué vas a estudiar? No tengo idea. Todos estudian abogacía. Abogacía. ¿Qué te gustan? Los hombres, me hablaba la otra vez una paciente de lo que, no sé si alguna vez lo hablé con ustedes, yo trato de no hablar de pacientes, pero digo, a veces para darles un ejemplo bien vívido de alguien que me hablaba del tortismo. ¿Y el tortismo qué era? El tortismo era cierto punto de no saber si en rigor de verdad te gustan los hombres o te gustan las mujeres. No lo sabés.
En realidad no se daba cuenta que lo que le gusta a ella es gustar. Esencialmente lo que le gusta es gustar. Después si son hombres o mujeres es secundario. ¿Sí? ¿Mm? ¿Cómo llegué al tortismo? Porque venía con el deseo, es el deseo del otro. Venía con esa posición de la neurosis, de no saber, porque el deseo en su base es reprimido, porque el deseo en su base es inconsciente, porque yo no sé lo que quiero y busco la respuesta en el otro. ¿Sí? Busco la respuesta en el deseo del otro y me voy acomodando, ahí está, por eso. Ustedes no se dan una idea la cantidad de siglo XX, mujeres que están con hombres. ¿Por qué otra mujer está con hombres? Porque en realidad yo no sé, pero hay tantas que están con hombres que debe ser así, hay que estar con hombres. Hay ciertos desarrollos del discurso feminista que se basa en esto. Es decir, ¿dónde está escrito que una mujer tiene que estar con un hombre? ¿Dónde está escrito? Bueno, durante muchos años o durante muchos siglos estaba escrito en el deseo, es el deseo del otro. Como ves, Eva, uno puede decir cualquier cosa de cualquiera. Uno puede decir cualquier cosa de cualquiera. Puede hacer un chamullo. Incluso yo, si esta clase está grabada, después la puedo escuchar y puedo hacerme hipótesis con las preguntas que hicieron y hacer un diagnóstico psicoanalítico. Lo mismo ustedes de mí. Si ustedes, por poco que les interese el psicoanálisis y tengan algunas palabritas, pueden decir no, porque este es un neurótico histérico, que bla, 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 bla. Así que yo, cuando los colegas están en las pantallas haciendo diagnóstico de gente que no conocen, inclusive que no sé si existen, insisto, pues yo no sé si existe Pampita. No tengo idea. El negocio del espectáculo es vender un personaje. Te ponen un personaje ahí que es buena. El negocio de la política es así. Hay una persona que conozco de un barrio cerrado, que es una persona de buen nivel socioeconómico, y sin embargo, en la política se presenta siempre con un saquito, con una ropita así que parece la tía de acá a la vuelta, la tía del barrio. Pero el personaje que ella hace es, soy como vos, o un vecino de Matadero. No soy de Matadero, soy de Fincas de Iraola. Pero va, Los apodos. Esto que ¿Qué? traes, Roberto, viste que pero a mí me llamó mucho la atención, en las últimas elecciones, todos los partidos políticos se la jugaron con los apodos. Soy Juan, el Chacho, no sé, bueno, iba a salir Peñalosa por el caudillo, pero viste que de repente todos tienen apodos. Para Sí, mí como que piensan que los acerca a la clase popular, es mi teoría peor, digamos, pero todos los sí. partidos políticos, en estas últimas elecciones, todo esto, de repente todas las personas tienen apodos. Bien, ¿Decís? bien. Y la pregunta sería, ¿y lo logran? Y la respuesta sería, ¿y lo logran? Evidentemente hay gente que tiene un poco más de esclarecimiento por lectura, por formación, por análisis. Por análisis. Por análisis de un psicoanálisis o por análisis, a ver cómo les diría, salvaje, que es haberse rodeado de gente con la que uno está en transferencia, gente con la que uno está, que no es un analista, ¿eh? Tengo un amigo que la verdad que, y es un tipo piola y a veces me pongo a hablar con él y en realidad me quedé pensando, el tipo tiene razón y el tipo qué sé yo, y la otra piba esta es muy lúcida, la tipa agarra y qué sé yo, alguien que uno dice, tengo una conocida que es muy lúcida, está en transferencia con ella. Son transferencias. Ustedes cuando conocen a algún docente que dicen, che, transmite Marcel Mo como nadie, y qué sé yo, están en transferencia con él. Son diferentes tipos de transferencia. El psicoanálisis es como una purificación de eso, como una teoría que estudia eso.
pero eso está en todos lados. Entonces hay gente que se reunió con los interlocutores piolas y a veces se la cree menos, pero no es por ello menos neurótico y la gente no es por ello menos neurótica. Y toda la política, no solo toda la publicidad, toda la política se basa en ese punto de no sabido. Uno dice, ¿cómo puede venir un Bolsonaro? Lo digo para decir a alguien de afuera, porque podría decir de acá. ¿Cómo puede alguien agarrarse de un discurso X? Bueno, puede agarrarse de un discurso X porque ese discurso está en la base de un lugar que es un vacío de saber. Es así. Por eso la persuasión, por eso la convicción, por eso la necesidad de darte la respuesta antes de que la pienses, por eso el apuro. El problema de los argentinos es que el costo laboral es alto. Te lo dicen una vez, te lo dicen 10 veces y uno dice, ¿qué querés? El costo laboral es alto. El otro día estaba escuchando a un economista que mostraba que es menos del 50% de lo que era hace unos años. O sea, lo fueron bajando, y uno dice, bueno, ahora ya este chamullo ya no entra más. ¡Entra! ¿Y por qué entra? Porque somos... Lo voy a dar con un ejemplo y después dejo hablar a Freud porque hablé 10 veces más de lo que pensaba. Igual, fíjense que son temas. Uno puede agarrar y decir, voy a hacer un ensayo que se llame La China Suárez y el deseo es el deseo del otro. Y no estaría mal. Estaría bueno que tenga alguna frasecita de lo que leímos. Porque si no, uno dice, pero no está mal, digamos, porque son resonancias que cuando uno las capta, después dice, che, ahora no es que sé la verdad, tengo la perspectiva psicoanalítica, ¿sí? Un líder carismático, vamos a hablar de Durkheim, o Durkheim, nunca supe bien cómo se pronuncia, Durkheim o Durkheim. 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 Siempre lo mencionamos como Durkheim. Muy bien, Durkheim. Entonces uno puede agarrar y tener la perspectiva de un tipo que te está hablando de los tipos de liderazgos y qué sé yo, pero uno en la oreja, en algún punto de la cabeza, dice, bueno, el líder carismático obtiene carisma a partir de... Esto es un texto de Freud que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Entonces es como que uno suma al bagaje de cosas que sabe en la vida, suma Lo decía... ¿Vieron las hormigas? Profesor. Roberto, perdón. Sí, Roberto, recién acabo de decir de Psicología de las Masas de Freud. Hay uno que es de Le Bon, puede ser también, de Psicología de las Masas. ¿Qué es? Sí, ¿Es sí, más o menos lo mismo, parecido? ¿Cómo es? Porque... o Le Bon saca de Freud, ¿no? El texto de Le Bon es el texto por antonomasia de lo que es una reflexión sobre las masas, sobre la masa. Yo no recuerdo cuál es el título. Muy probablemente sea Psicología de las Masas, ¿sí? Sí, es así, Psicología de las Masas. Muy bien, entonces el de Freud es como una paráfrasis, es Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ¿sí? Porque la perspectiva que le va sumando a Le Bon, ¿sí? Es la perspectiva psicoanalítica, ¿sí? Porque Le Bon explica el movimiento de masas, o explica las masas, con algunos conceptos psicológicos de la época. Qué sé yo, el contagio. Yo estoy en la hinchada de San Lorenzo, entra alguien con la camiseta de Huracán, uno le pega y yo me tiro arriba y le pego y le pegamos entre todos, ¿sí? Entonces es un mecanismo psicológico. Freud lo que intentó hacer en Psicología de las Masas era, lo voy a decir así, no un análisis psicológico, un análisis metapsicológico, siendo que la metapsicología para Freud era la manera en que se armaba el aparato psíquico para él, ¿sí? Le Bon no tiene la teoría de consciente, preconsciente, inconsciente, ni yo, ello, super yo, ni nada de eso. En cambio, Freud sí.
Entonces es como que lo está completando y lo está explicando las masas tal como las masas se entendían en esa época, que fue lo que después permitió pensar retrospectivamente, porque uno de esto lo piensa retrospectivamente, el nazismo, el fascismo. Entonces dice, el movimiento de masa surgió de esta manera. ¿Sí? Lamento, yo no me acuerdo quién de ustedes, me parece que era Celeste, pero no estoy de acuerdo, no me acuerdo exactamente cómo era el tema de las malas noticias que trae el psicoanálisis. Digo, entre las malas noticias es que sea lo que fuere, porque las masas hoy no se comportan como las masas que estudió Le Bon. Hoy estamos en el post-individualismo de masas. O sea, tiene como otra estructura metapsicológica, la masa hoy. ¿Sí? Hoy la masa tiene como otra estructura metapsicológica. Pero la masa tal como la estudiaba Le Bon, que te permite explicar cómo los armenios generaron o hicieron un genocidio, los turcos sobre los armenios, perdón, como los turcos hicieron un genocidio sobre los armenios, y uno dice, bueno, esto no se va a repetir nunca más. Hemos aprendido, ahora aprendimos. Pasan unos años y los nazis hacen un genocidio sobre los judíos, y uno dice, bueno, ya hasta ahora sí aprendimos. Porque una vez tropezar con la piedra, sí, 2 veces, bueno, ya ¿se acuerdan en el 93, en Ruanda, los Hutus? Me sale Sí, Hutus y Tutsi. Hutu y Tutsi. Fue el genocidio de Ruanda. Bien, ok. Otra vez, no sé, 2 millones de personas. Yo en esa época vivía en París. Y París de Ruanda no queda a 16.000 kilómetros. Entonces uno dice, y no se va a aprender. Sea cual fuere el mecanismo, como es un mecanismo inconsciente, reprimido y se basa en no sabido, eso te impide cualquier tipo de pedagogía. No aprendemos. Yo no sé cuándo será el próximo, pero va a haber un próximo. Va a haber algún momento una guerra y uno va a decir, terminemos. Y está pasando, Roberto, hoy en Palestina, con Israel. Bien. Israel sobre Palestina. Bien. No deja de ser otro genocidio. Bien. No hace falta ir tan atrás, claro. Yo no me quería meter porque siempre uno que se mete, yo tengo familia judía y todo, y tengo amigos en Israel y todo. Pero sí, es un tema re complejo y delicado. Entonces, pero bueno, desde 1960 que en la ONU están, esto hay que arreglarlo. Bueno, en fin, siempre hay. ¿Sí? Bien, esta es la introducción, ¿no? Se llevó 1 hora. También. Yo iba a decir, bueno, hoy vamos a dejar hablar a Freud. Entonces voy a ir saltando. Permítanme, así terminamos alguna vez, ¿no? Entonces estamos en estos sistemas de pensamiento. La doctrina de las representaciones de las almas, el animismo. Esto en lo que creen los primitivos. Esto en lo que creen los niños. Y esto en lo que creo yo cada vez que me persigno cuando alguien nombra la palabra cáncer. Alguien dice cáncer y yo hago, Dios me salve, y estoy haciendo lo mismo. Estoy haciendo la misma cosa. No nombres eso, creo que lo he hablado con ustedes. No tiene que tocar, pero no hay que tocar ni la palabra, hay que decir la papa, el bicho o no sé qué, pero no nombres cáncer, porque lo llamás y lo traes. ¿Sí? Esto es el animismo nuestro de cada día, de los pueblos primitivos, ¿no? Bien. Es un sistema de pensamiento. Fíjense, estoy en la página 81, es un sistema de pensamiento y proporciona la explicación de un fenómeno, pero además permite concebir la totalidad del universo. ¿Sí? El universo mismo puede ser concebido así. ¿Sí? Nosotros, como somos hijos de la ciencia, somos hijos y nietos de la ciencia, nos cuesta pensar que el sol sale a la mañana porque Febo decidió subirse a su carro alado.
Uno dice, no, el Febo es toda una pelotudez, esto tiene que ver con el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque nuestro sistema de pensamiento era científico y somos grandes científicos y hemos avanzado enormemente con la ciencia, excepto en lo más central de nosotros. Ahí no hay ciencia que nos sostenga. Lo digo sin joda, ¿eh? La ciencia nos va a dar respuesta de 1001 cosas, pero nos angustiamos, nos enfermamos de no sé qué, nos pasa no sé qué y empiezan las preguntas. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué esto me tocó a mí? Entonces vos agarrás y le decís, bueno, mira, esto te tocó a vos porque hay un 0,34 por 1000 que le... Sí, pero ¿por qué me tocó a mí? Te tocó a vos porque es una cuestión estadística, lo dice la ciencia. No me entendés, pelotudo. Tu respuesta científica no me va ni me viene. ¿Por qué esto me pasó a mí? Lo humano es así. Para el psicoanálisis, lo humano, lo propiamente humano, es así. Es decir, hay un punto en que seguimos siendo animistas. Entonces, estamos en el animismo. Bien. Y una técnica, o un par de técnicas, que son el ensalmo y la magia, ¿sí? El ensalmo y la magia, que en Lévi-Strauss, me parece, El hechicero y su magia. ¿Alguno de ustedes leyó? Yo estoy hablando de textos que leí hace más de 30 años, así que a veces me confundo los autores. Pero me parece que había uno, lo tendría que googlear, pero acá ahora no puedo. ¿Sí? El hechicero y su magia, ¿no? El hechicero que va haciendo una especie de ensalmo, llama a los espíritus, hace una cosa, hace otra cosa y produce un efecto. Lo mismo la magia. Yo insisto con esto. Ustedes me van a decir, sí, pero lo que hace un hechicero no sirve para nada, lo que hace la magia no sirve para nada. Pues bien, no. Efectivamente, hay un punto científico que no toca absolutamente nada, pero trato de decirles una y otra vez que lo humano no es científico. Lo humano no es científico. A propósito, yo tenía hace muchos años una tía que se estaba quedando ciega. Y se estaba quedando ciega, aparentemente, por un herpes zóster. No sé si conocen ustedes lo que es eso. ¿Sí? Entonces, claro, ya la oftalmología la había desahuciado a la tía. Venía con desprendimiento de retina uno tras otro por el herpes. Se quedaba ciega. Y empezó a ver un brujo que le hacía unos dibujos con tinta china en no sé qué parte del cuerpo, me parece que era la espalda, una cosa, le hacían unos dibujos con la tinta china, y la tía empezó a ver, y veía, se llevaba por delante la silla, la mesa, el que esté adelante, pero ella creía que veía. Es un ejemplo muy tonto de lo humano. Es un ejemplo tonto, porque está realmente, se iba a quedar ciega y se estaba quedando ciega, pero empezó a ver, no veía una vaca en un baño. Y la culebrilla también, Roberto, porque es uno, yo tuve, por ejemplo, y también, ay, no, tenés que curarte porque si te llega, no sé, te morís. Y me llevaron a curar y me pusieron la tinta china, esas cosas que vos decís, ¿es así? No veo porque me agarró el herpes zóster. María Eugenia. Sí, María Eugenia, la culebrilla es el nombre precientífico, digamos, dentro del cierto sistema de pensamiento de lo que es el herpes zóster. ¿Sí? Es eso, es la culebrilla. Y no sé cómo con la tinta china, la verdad que no sé, pero me parece que había que escribir Eso quería decir. que dé vuelta a todo el cuerpo, una cosa así. Sí, Alicia. Sí, hace poco, ahora unos 6, 7 años, la ciencia descubrió que la tinta china tiene
una serie de componentes que ya lo han extraído, digamos, y que es verdad que cura, la que cura el virus zoster, no es que era solamente magia, ¿no? Sí. Tiene, por supuesto que tiene un gran, no, te juro que es así, tengo una hija científica, te juro. O sea, ya la ciencia ya sabe eso. Pero qué interesante que es, además, lo que uno puede hacer con su mente, ¿no? O sea, Sí, sí. más allá de todo. Y retomando un poco lo que vos venías diciendo antes de los políticos y demás, en cuanto a la China Suárez y todo eso, ¿no? Que va generando, el diario de Irigoyen me parece también un ejemplo extraordinario. Cómo a un tipo le hacen creer que la realidad que él estaba manejando era otra. Claro. Eso es impresionante. Y de la misma manera, hoy se utilizan también todos esos mecanismos para vender, ¿no? Eso que vos decías. Sí. Y yo quiero esto de la otra porque ella lo tiene. Hay cursos que se le dan a la gente que vende, digamos, para que aprenda a imponerse sobre el deseo del otro y logre crear esa necesidad. Es impresionante, ¿no? O sea, sí. Y no es nuevo, eso es lo peor. No es nuevo. Se estudia de diversas maneras. La programación neurolingüística es eso. Yo tengo colegas que son los colegas que más dinero ganan, porque son los que han puesto su inteligencia y su trabajo al servicio de que vendan cosas, incluso políticos. Son colegas míos, no vienen de Venus. Son colegas míos que cuando pasan en la Ferrari me dicen, chao, Robert, digamos, en el barrio cerrado al cual yo no puedo entrar, en Fincas de Iraola, vamos a decir. Pero sí, efectivamente, o uno lo explica desde el punto de vista, digamos, más superficial y que tiene toda su validez, de que es la oferta lo que genera demanda y que las necesidades en el ser humano se inventan. Las necesidades en un animal de la selva son innatas, tienen necesidad de tomar agua, tienen necesidad de alimentarse de un herbívoro, y es una necesidad que tiene. Nosotros tenemos la necesidad del iPhone 5. ¿Por qué? Porque alguien dijo, che, existe el iPhone 5 y no sabés lo que es el iPhone 5. No, claro, y justamente como no lo sé, yo quiero ver cómo es el tema del iPhone 5. Eso es lo humano, ¿sí? Una cosa que quería agregar, y que es la cosa que más a uno le cuesta subjetivar, es que uno puede tener una postura esclarecida respecto de los contenidos que lo social te hace, te pone en el lugar de lo que no sabes. Y nuestra realidad se arma así. Nuestra realidad se arma de esa manera. Por eso de vez en cuando surge algún loquito diciendo pateemos el tablero, porque esto que me venden como la realidad es no más que una sedimentación de prácticas, no tiene por qué ser así. No tiene por qué menos del 1% del mundo tener más que el 99% restante. Digo, esto nos lo han hecho creer, esto es una Matrix, esto es un, digamos, es una ficción. Como el ser humano vive en la ficción, como el ser humano vive en las ficciones que se le inyectan, vivimos en una ficción que se nos inyecta. Eso es bastante fácil y basta ponernos a hablar para que todos más o menos estemos de acuerdo que el ser humano no vive en la realidad de los hechos. Yo les decía, las hormigas, no se los dije, pero se los iba a decir. Las hormigas tienen un sistema químico que las conecta con el mundo de la hormiga. Las hormigas viven en el mundo de las hormigas. Son dos palabras alemanas, Innenwelt y Unwelt, que te muestra que una hormiga no vive en el mismo universo que un león.
El mundo de la hormiga es un mundo de la hormiga y es un mundo químico en el que vive ella, pero ella está muy bien conectada al mundo, está perfectamente conectada al mundo, está indisolublemente conectada al mundo a través de la química. Nosotros los seres humanos estamos absolutamente desconectados del mundo, por eso que se llama la represión. Por eso que Freud llamó lo reprimido primordial y que hace que cualquier contenido de pensamiento lo podamos tomar como la realidad. Por eso decía que las masas han cambiado, por eso decía que los medios han cambiado. Algunos de ustedes tal vez hayan visto la película El dilema de las redes. No sé si vieron esa película. Bien. Tienen que ver esa película. ¿Por qué? Porque esa película te dice, el cerebro humano tardó X cantidad de miles de años en desarrollarse tal como está. Tal vez dentro de 5 millones de años progrese un poquito, no mucho más. ¿Sí? En cambio, la inteligencia artificial en 50 años generó algoritmos que nos pueden hacer, y de hecho nos hacen, que las 10, 15 personas que estemos acá adentro vivamos 15 realidades diferentes. Son algoritmos que llegan a nuestras redes, que nos hacen ver la vida de una manera, que nos ponen la publicidad a determinadas horas en la televisión, que nos ponen la publicidad a determinadas horas en la radio, porque no somos hormigas. Si fuésemos hormigas, nadie nos engañaría, porque tenemos una conexión química con el mundo. Como no la tenemos, el mundo es lo que nos dicen que es el mundo. Y esto lo podemos aceptar. Lo que nos cuesta más aceptar, y solamente uno lo acepta cuando está entre la espada y la pared, es que uno mismo, es que cada uno de nosotros también compró un pack, también alojó en sí un pack. Un pack, como dicen, la cajita feliz, vamos a decir, cada uno de nosotros compró una cajita feliz y nosotros mismos estamos metidos. No es solamente una concepción del mundo lo que yo les cuento, es una concepción del mundo y del sujeto en el mundo. Razón por la cual, estoy diciendo una cosa fuerte, estoy diciendo una cuestión de que lo que es el narcisismo, de lo que es el yo, de lo que es la persona, de lo que cada uno entiende que es uno mismo, que eso mismo también tiene estructura de ficción. Entonces muchas veces encontrás a alguien con síntomas, con unos síntomas muy especiales. Cada vez que tengo que, doy ejemplos, pero son ejemplos como muy caricaturescos, ¿sí? Cada vez que tengo que volver a mi casa me duele la cabeza. En realidad consulto por migraña. Bien, tenés migraña. Contame de la migraña. No, bueno, sí, todos los días me duele. ¿Pero qué te duele? ¿A la mañana? No, me duele a la tarde, sí. Después de 3 entrevistas llegás a ubicar que la migraña es cada vez que vuelve a la casa. Cada vez que vuelve a la casa. Entonces una cosa es decir, yo padezco de migraña. Sí, aparte no sé, debe ser el colectivo, debe ser el subte, ¿no? Porque cuando vuelvo a mi casa, y otra cosa es cuando alguien dice, che, cada vez que tengo que ir a mi casa, me agarra dolor de cabeza. En la 3ª entrevista. En la 15ª entrevista ya estamos hablando de qué te pasa con tu esposa. En la 25ª entrevista ya estamos hablando de no solo qué te pasa con tu esposa, qué te pasa con las mujeres en general. ¿Sí? Y a la 35ª entrevista alguien te dice a quién le he querido vender este personaje que me creí ser. ¿Se entiende en el ejemplo que estoy dando? ¿A quién? ¿A qué pertenecer? A mi madre, a mi padre, a la sociedad, a el Dios que yo pensé que nos había creado para esto, para aquello. ¿Sí? Para esto, para aquello. ¿A quién le he
querido vender esta ficción que yo mismo me compré. ¿Sí? Desde ese punto de vista, cuando uno agarra esto, agarra, por ejemplo, un filósofo como Descartes. Hoy no voy a dejar, ya me convencí que no voy a dejar hablar a Freud, por más que hoy iba a leer Freud. Un tipo como Descartes, ¿se acuerdan de las meditaciones metafísicas? ¿Se acuerdan un poco de las meditaciones metafísicas, del discurso del método? Un tipo como Descartes, en 1634, Renato Descartes, o René Descartes, empieza un pensamiento o una serie de pensamientos que cambió la historia de la humanidad. Cambió la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque antes de Descartes la gente no tenía que tomar decisiones. Nosotros que estamos estudiando el totemismo sabemos, yo no lo he leído esta vez, pero supongo que ustedes sí, ¿sí? Porque hay partes que las he leído en otro momento. Si vos formabas parte de tal clan dentro de un tótem, ya sabías que no te podías casar con una mujer del mismo clan, ¿sí? Entonces, esa decisión la tomaba un sistema armado con una combinatoria de estructuras elementales de parentesco que hacía que yo, del clan Oso, me tengo que casar con una mujer del clan Marsopa. Es así. Y los hombres del clan Marsopa se tienen que casar con las mujeres del clan Hormiga. ¿Sí? Y esto es así. No podía venir alguien y decir, no, pero yo me enamoré de una mina del clan Hormiga. Porque venía el jefe de la tribu y te decía, vos sos pelotudo. ¿Quién carajo sos para decirte de quién te podés enamorar y quién no? Vos tenés un lugar en la estructura, tenés un lugar en el gran otro que ya decide con quién vas a estar. Vas a estar con una mujer de ese clan y vas a estar con una mujer y no me vengas con giladas no binarias porque te parto un palo en la cabeza. ¿Qué es eso de decir yo en pleno uso de mis facultades mentales decido que quiero? ¿Vos en pleno uso de qué? Eso, yo en pleno uso de mis facultades, empezó en 1634 con Descartes. Antes no había eso. Antes era Dios, y Dios dijo esto, y Dios hizo esto, y venía el Papa y te decía, yo sé lo que dijo Dios. ¿Se entiende el cambio que hubo en la historia de la humanidad con un tipo como Descartes? Un tipo como Descartes que inventó el cogito, ¿no? La res cogitans, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el ego, ¿sí? Cogito ergo sum, lo que conocemos como el ego, el yo acá, yo decidiendo en pleno uso de mis facultades mentales. Eso nació con Descartes. Antes no existía, antes el que nació plebeyo era plebeyo, el que nació noble era noble. Nadie podía reivindicar ningún derecho individual. ¿Sí? Estoy hablando de la subjetividad occidental. ¿Sí? Los japoneses, los orientales tienen otra manera, pero no importa. Descartes a ellos no les llegó en la misma época. ¿Sí? Un tipo como Descartes, cuando plantea su primera meditación, dice, yo me he dado cuenta que he vivido una vida que no estaba sostenida en ideas claras y diferentes, claras y distintas. Yo no he armado una vida que se sostenga de representaciones verdaderas, ¿sí?
Y el primer paso que hace es decir, me tengo que desprender de todo lo que dijeron las figuras de autoridad, todo lo que dijeron los filósofos antes que estuvieron, todas las doctrinas filosóficas que yo incorporé, todas esas verdades aristotélicas del medioevo, del aristotelismo medieval, que trajeron los árabes, Avicenna y Averroes, porque la cristiandad había quemado los libros griegos. Nosotros tenemos libros escritos en griego que son la traducción del árabe que tenemos en griego, no tenemos el original griego. Bueno, no importa, me fui por la rama. Lo que les quiero decir es que Descartes en algún momento tiene que deshacerse de todo lo que aceptó como si fuese verdad. Me tengo que desprender del platonismo, me tengo que desprender del aristotelismo, me tengo que desprender de todo lo que creí que era verdad, porque no sé si eso es verdad. Eso que hizo Descartes en 1634 no es más que agarrar y decir, che, todo lo que me dijeron que soy, mi padre, mi madre, ayer a la... estos síntomas que estoy teniendo tienen que ver con un personaje que me compré. Ayer me estaba hablando una persona que me decía, una joven, que se define como una bomba voluptuosa. Hay que ser mujer y definirse como una bomba voluptuosa. A quien la mamá le paga el gimnasio. Ya es una bomba voluptuosa de 30 y pico de años, pero la mamá le sigue pagando el gimnasio. ¿Por qué? Porque la mamá cree que una mujer tiene que ser bla, 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 bla. ¿Me explico cómo es la viñeta clínica? Se ¿Se cayó. cortó? Sí, ¿no? Se quedó congelado. Sí, Sí, a mí se se me... cortó. Oh. Yo pierdo No, la yo lo conexión escucho. continuamente. Sí, sí, hubo Ahí algo, está. algo pasó en el hotel. Ahí está, ahí volviste. Entonces les decía, Es una cuestión de ánimas. de ánimas. de ánima, está bien, perfecto. ¿Por qué, perdón? ¿Por qué hay que ser mujer y creerse? Perdón, me llamó la atención eso, porque en general como que la mujer no se cree, es raro que una mujer se crea demasiado, ¿eso? Bien. La pregunto desde la ignorancia, ¿ah? Porque digo, No, hiciste hincapié en eso, dijiste, hay que ser mujer y creerse una bomba voluptuosa. bueno, porque esto era lo que el Platón y Aristóteles de esta persona le dijo. La mamá, a ver, lo voy a decir de esta manera, estoy simplificando enormemente, ¿sí? Hay un padre que solamente ven las mujeres si están buenas. Todo lo demás, puede ser estudiosa, no estudiosa, buena persona, mala persona. Lo principal en una mujer es que esté buena. ¿Sí? Palabra del padre. La madre de esta paciente tomó verdaderamente lo que dice el otro. ¿Qué es lo importante para una mujer? Estar buena. Hay que estar buena. Después, si son feliz, no son feliz, hay que estar buena. Esta paciente, el síntoma que trae son síntomas de alimentación, de vigorexia, lo que se llama hoy en día vigorexia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vive en el gimnasio y vive con una especie de mandato de qué es una mujer, una bomba voluptuosa. Entonces hay que tener un culo infernal, hay que tener una cintura de avispa, hay que ser esto, hay que hacer esto, y justamente el síntoma es ese. Ahora llega el verano. Hace 3 veranos, parece que es una tipa escultural y que en la playa le da vergüenza sacarse el pareo. Se entiende que el síntoma de esta persona está engarzado con un discurso que le viene de los padres, en este caso de la madre, que se puede cagar de hambre pero le paga el gimnasio.
porque hay que ir al gimnasio todos los días para hacer una bomba voluptuosa, y la tipa clavó un síntoma justamente en ese lugar. No puedo hacer una bomba voluptuosa si estoy comiendo una hoja de lechuga por día, así vaya 3 horas al gimnasio. Sentí, son pequeños ejemplos que les doy como para mostrarles que de vez en cuando existe la posibilidad de que alguien capte la ficción que compró de sí mismo y tenga la posibilidad de diluir un síntoma que padece. ¿Sí? Lo digo de manera simplificada, pero para darles una perspectiva de lo que es lo auténticamente humano. Esta persona puede leer 50 libros científicos sobre alimentación, que no le va a tocar absolutamente nada. Científicamente se le puede explicar todo, todo. Sí, 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 sí. Pero ¿sabés cuál es la posta? Hay que ser si sos mujer. ¿Y una mujer qué es? Una bomba voluptuosa. No puede ser otro tipo de mujer que eso. Nada, era para darles un ejemplo de cómo esto que aceptamos muy claramente como una ficción en la realidad también es algo que toca a cada uno de nosotros. Bien, dejo acá, si tienen preguntas, pedido de aclaración, pedido de precisión, quejas, insultos, este es un buen momento. Si no, la vez que viene vamos a hacer el súper resumen resumido de los 2 últimos capítulos de Tótem y Tabú, sobre todo con la otra parte, con el crimen del padre que cada uno de nosotros ha tenido que hacer. Roberto, Suponiendo que lo matamos. Suponiendo que lo matamos. Yo en mi caso no. Suponiendo que matamos al padre, a la madre, vamos a suponer. Al Espíritu Santo, al Hijo. Está bien. Roberto, mi pregunta es, uno elige un texto, es sobre el examen, ¿no? Uno elige un texto de todos los leídos de Freud en el capítulo 13, Tótem y Tabú y otras obras, elige uno de los textos que hemos leído y sobre ese texto trabajamos. Esa me parece una buena metodología. Bien. O sea, yo creo que en ese sentido, creo que alguna vez se los dije y si no se los vuelvo a decir ahora que está grabando. Yo creo que cuando la gente elige una materia optativa, si la elige para no hacer nada, bueno, qué sé yo, es el tiempo de cada uno. ¿Sí? Yo lo que a mí me interesa, insisto, es tratar de captar que a uno algo le tocó. Alguno dirá, bueno, voy a empezar a trabajar sobre este texto y voy a decir lo que a mí me parece. Otro dirá, quiero arrancar sobre esto que a mí me parece y busco algunas frases que apoyan lo que a mí me parece. Y otro dirá, che, estuve leyendo esto, es una reverenda cagada, porque en realidad por donde pasa la posta es esto. Pero bueno, son formas de cada uno de... ¿Se puede intervenir, por ejemplo, una obra de arte o una película con las ideas de Freud? Perfecto. Sí, sí, Estela. Sí. Lo han hecho muchas veces y me han llevado a ver películas de Perú y películas que yo no conocía y que estaban buenas, ¿sí? Sí, sí. Sí, Okay. sí. Muchísimas gracias. De nada, gente, nos vemos el miércoles, que tengan una buena semana. Igual, buenas Nos semana. vemos. Gracias, Gracias. Si tienen maridos ya saben dónde no tienen que ir. ¿Okay? Ojo. Chao. ¿Qué me cuesta tanto?